Amén. Ahora me desmuteé. Amén. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por verle a todos ustedes. La verdad es que es bonito escucharles. Siempre es importante destacar la necesidad de escucharle, de que usted manifieste su corazón. Me gustaba todo lo que en cierta forma decían ustedes y también quizás recalcar lo que decía Ale, en situación de que chiquillo aquí tenemos una familia, realmente podemos contarlo unos con los otros. Acá nadie nos va a juzgar, nadie nos va a criticar, al contrario. O sea, tenemos un corazón conforme al corazón de nuestro amado Jesús. Entonces, sabemos y tenemos la certeza de que vamos a actuar siempre con misericordia y con el deseo de fortalecernos a otros. A mí me gusta en Eclesiastés un pasaje donde dice, qué bueno que son dos y no uno. Porque claro, porque hay momentos que uno cae y siempre, amados, siempre vamos a vivir situaciones difíciles. Siempre vamos a vivir situaciones que a veces no sabemos cómo enfrentar y necesitamos la ayuda del otro. Pero como también parece que lo dijo Catita, necesitamos la ayuda de una persona cristiana que conozca a Dios. Entonces, qué hermoso saber y darnos cuenta de que tenemos a Dios de nuestra parte y que Dios no está enojado con nosotros. Uno se puede pensar como joven, en el caso de ustedes, de que a veces tantas situaciones no ha pasado que quizás Dios se aburre de nosotros. A veces nosotros sí tenemos límite en nuestra paciencia, pero Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra que Él sigue siendo fiel, a pesar de nuestras situaciones personales o de nuestras imperfecciones. Creamos que Dios se fijó en nosotros siendo imperfectos y la verdad es que en base a la palabra, Él nos miró a nosotros, no nosotros a Él. Si hubiese sido por nosotros, nunca hubiésemos decidido elegir a Dios. Él nos escogió a nosotros. Por eso Juan dice que Él nos amó primero para que nosotros pudiésemos amar a los demás y también amarnos a nosotros mismos. Me gustaba lo que decía la Ale, en el sentido de que nosotros también tenemos que amarnos para poder amar al otro. Tenemos que ser agradecidos, como decía Felipe, respecto. Y como dice una canción por ahí, no la voy a cantar para no desentonar la palabra, pero dice que siempre está sobrando. Porque claro, siempre nuestro Señor está obrando para bien. Como dice también la Anaís, para los que todas las cosas nos cooperan para bien a los que aman a Dios. Entonces, me gustaría proyectar, menos mal la palabra es bien cortito hoy día, lo prometo. O sea, no prometo nada, sino que dejemos que el Señor ahí haga su obra. Y me gustaría sí solamente mencionar una historia maravillosa respecto a algo que vamos a compartir en la PPT de Ezequiel. Amén. Ahí está el título de la palabra. Amén. Seguimos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dice así. Habla de la fidelidad de Jehová, de Dios. Entonces, qué hermoso entender de que Dios es un Dios fiel. Y en Ezequiel 16, la verdad es que yo le animo, usted en su momento de intimidad con Dios, de su momento de búsqueda, cuando tenga el tiempo de leer la palabra, lea Ezequiel 16 completo. No lo voy a leer todo, sino algunos extractos que me llamaron mucho la atención esta semana, porque la verdad es que es compartirle lo que el Señor me ha compartido, lo que el Señor me ha ministrado. Y la verdad es que es un pasaje muy maravilloso porque habla acerca de cómo Dios escogió a su amada Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén es una ciudad, pero esa ciudad, Jehová, Dios, Jehová, la personifica, como que le estuviese hablando a una persona, porque la comienza a describir en todos sus aspectos personales. Y créanme que cuando comencemos a leer esta palabra, nos vamos a sentir muy identificados. Amén. Son solamente 2 diapositivas que hablan acerca del amor de Dios y cómo Dios nos miró con ese amor tan precioso. Amén. Y en Ezequiel 16, lo voy a leer en una versión más sencilla, del 2 al 5, habla o tiene como título Jerusalén como una niña abandonada. Y dice así, dice, la ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán, antes que fuera habitada por los amorreos y los hititas. Desde sus inicios es una ciudad malvada, y cuando la fundaron fue como una niña abandonada al momento de nacer. Nadie, pero absolutamente nadie se interesó por ella, ni nadie la cuidó.
Ni nadie la bañó, ni la fortaleció, ni la frotó con sal, ni la envolvió en pañales. Al contrario, la abandonaron como si fuera una basura. Y la verdad es que si uno se pone a pensar, yo creo que como seres humanos a veces nos sentimos así, abandonados, tal como esa ciudad. A veces, créame, que en su momento donde usted se pone a pensar y está solo en su pieza o en cualquier parte, a veces nos sentimos solos. Y con mayor razón, como ahí dice, esa es nuestra condición sin Dios. Es decir, una persona que realmente no conoce a Dios es una persona que realmente se siente en esta situación. Porque cuando estamos y conocemos a Dios, entendemos de que ya no estamos solos. No tiene que por qué existir la soledad o los síntomas de la soledad en nosotros. Sabemos que estamos con el propósito de amar a Dios y de llevar a muchos a que conozcan esta maravillosa verdad. Entonces, esto no hace ser personas responsables, porque claramente en un comienzo, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin Dios, en nosotros habitaba la soledad, habitaba muchas veces la desesperanza o situaciones que a veces nos ponían a pensar, oye, no hay nada útil que puedas hacer con tu vida. Pero déjame decirte que desde que estás en los caminos del Señor, Dios te ha hecho una persona útil para servir. Pero para eso es importante que nuestro amado Señor comience a trabajar contigo, comience a trabajar en tu tierra, en tu corazón. Entonces, qué hermoso que cada mañana y en todo momento nuestro amado Señor nos da la libre opción, como hablábamos la vez pasada, que Él anhela que lo amemos con libertad. Él quiere que libremente le busquemos en oración y le digamos, Señor, gracias porque me liberaste de la soledad. No hay nada que me pueda hacer sentir solo, porque en mi condición sin Dios, soy una persona que realmente no tengo ningún valor, pero gracias a Dios que, como dice la palabra, lo vil y despreciado tomó Dios para hacer algo poderoso en mi vida. Creámoslo de corazón, que Él nos ha establecido con el propósito de ser personas que bendigan a otros. Amado, usted porta la gloria de Dios, porta el Espíritu Santo. Entonces, somos responsables ante Dios sobre el talento y el don que Él ha puesto sobre nosotros. Qué maravilloso, porque además no estamos solo en esto, sino que nos tenemos los unos a los otros. Amén. Qué maravillosa realidad. Y más adelante, en Ezequiel 16, del 6 al 7, se puede ver cómo Jerusalén comienza a crecer, pero aparte de crecer, hay una situación muy particular que se encuentra desnuda, y vamos a entender cuál es este significado. Y dice así, dice, yo, hablando Dios, pasaba por ahí, cerca de la ciudad de Jerusalén, y la vi en el suelo, cuando te encontró a ti, en el primer momento de la conversión. Acá está hablando cuando tú, desde los inicios, comienzas a conocer a Dios, y en qué condición te encontrabas tú antes de conocer a Dios. Y dice, Dios pasaba por ahí, y a ti, Jerusalén, a ti, en el caso mío personal, me veía revolcándome en mi propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé cuando la vi, dice el Señor, que tú merecías una oportunidad para servirme. Y por eso la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a una niña convertirse en una joven muy hermosa. Comenzó a crecer paso a paso, pero aún así estaba completamente desnuda. ¿Qué significa estar desnuda? Significa que no tenía raíces en la palabra de Dios, es decir, que no tenía un fundamento claro en lo que estaba creyendo. Entonces, me encantan estas dos características respecto a Jerusalén, que habla respecto de que Dios se compadeció de ella, le dio una oportunidad, la amó y la cuidó. Entonces, con ese corazón, me gustaría que alguien leyera Lucas 10, del 30 al 34. Parábola conocidísima. Pero esto quiero que lo entendamos bien cuando lo leamos o cuando alguien lo lea, que efectivamente este fue el trato que tuvo nuestro Señor con nosotros. Y eso que ocurre ahí en el buen samaritano es lo mismo que ocurrió en este episodio de Ezequiel, que Él nos miró con amor y nos dio la oportunidad para servirle a Dios. Amén. Somos sus guerreros, somos personas que Dios nos ha puesto su capacidad para servirle a Él. Qué maravilloso.
Amén. ¿Quién tiene Lucas 10 del 30 al 34? Amén. Lucas. Ya. Claro, Lucas 10 del 30 al 34. Escuchemos con mucha atención. ¿Qué lo tenía? Amén, hermana. Amén. Lucas Nice. 10, del 30 al 34. Dice Súper. así: Parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó pasó? en manos de saltadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Amén. Amén. Entonces, podemos ver claramente en esta escena cómo nuestro Señor tiene compasión de nosotros. Cuando dice que pasó un samaritano, se refiere a la actitud de nuestro Señor. Y cómo Él teniendo compasión de un hombre, mire, quiero que lo veamos así. Acá, Jehová, Dios está hablando de una ciudad y está representándola o caracterizándola, valga la redundancia, con características humanas, como si fuera una mujer. Y claramente se entiende que nosotros somos la novia del Cordero. Entonces, qué hermoso, porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús, después de ese tiempo, después de Ezequiel, son más o menos 400 años, donde habló, no, 600, donde habló en este caso con los apóstoles, con los discípulos, y en ese momento le cuenta la misma parábola que, en este caso, o historia, que Dios, Jehová, le estaba contando a Ezequiel para que dirigiera al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que se repite acá? Se repite la actitud de nuestro amado Señor Jesús. Cómo él, siendo una persona humilde, él toma a este samaritano sin tener nada que ofrecer, abandonado, tal como menciona acá, y lo tomó y dice, le doy una oportunidad, lo ayudaré a crecer y lo bendeciré. Entonces, toma a esta persona con el propósito de cuidarlo, ¿no es cierto, Anaís? Al final me parece que eso es lo último que dice, lo tomó en su cabalgadura, ¿y qué? Y lo cuidó. Entonces, como decía la Tiare y la Maura, claramente es muy importante el cuidado de los hermanos. Y yo creo que esto lo he conversado muchas veces con Cata, con el hermano Rey, respecto al tema de que es muy importante y necesario como iglesia, como comunidad, como congregación, como pueblo, que aprendamos a cuidar de los nuevitos, de la gente que está llegando a la iglesia. Somos expertos en predicar, dar tratado, literatura, algo maravilloso, por eso se parte, por ahí lo conversaba siempre con un amigo. Pero tenemos que también situar la situación, es decir, tenemos que también aprender y que el Señor nos guíe a cómo cuidamos de las personas, porque nuestro Señor Jesús lo primero que hizo fue con su testimonio ir hacia esa persona y después lo puso a su cargo. Y de hecho, más adelante la historia se relata que él se va y le dice a la persona que está a cargo del hotel, por así decirlo, cuídamelo. Porque no le dice, oye, toma, cuídalo. Le dice, cuídamelo. Porque claramente era su pertenencia, lo amaba a tal punto de que se preocupaba por esa persona. Entonces lo que el Señor quiere de nosotros es que aprendamos a cuidar de nuestros hermanos, que nos amemos, que nos llamemos y que siempre estemos
ocupado de cualquier situación. Mire, me encantó el momento, la atmósfera que se provocó en un comienzo, porque yo sé claramente que el Señor está formando un grupo maravilloso con el propósito de que nos amemos y que entre todos nosotros existe esa complicidad. Hace un año en Alimento Diario hablaba entre la complicidad entre Pablo y Timoteo, a tal punto de que ellos sabían todo, se contaban todas las cosas, oraban juntos, ministraban juntos y estaban siempre a la par sirviendo a Dios. Y eso es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, que juntos como hermanos, independiente de su debilidad, por favor, no mire su humanidad, sino que, como decía la Cata, miremos, más que nada, tenemos metas humanas, pero también tenemos metas espirituales. Entonces, miremos lo espiritual, vivamos como personas espirituales, viviendo conforme a la dirección de nuestro Señor. Amén. Entonces, entendamos que acá podemos ver cómo nuestro amado Señor Jesús cuida de una persona. Es muy necesario cuidar de los hermanos que están llegando, cuidar de cada uno de nosotros. Entonces, esa fue la característica que Dios también le dio al pueblo de Israel y cómo la cuidó. Un bebé desde pequeño lo empezó a cuidar para que de a poco pudiese conocer la palabra. Amén. Y eso es lo que nuestro Señor está haciendo con nosotros, que podamos crecer con un fundamento bíblico, pero absoluto, que conozcamos a Dios. Amén. Entonces, ahí mismo en Ezequiel, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, entendemos que cuando uno cuida a una persona, en consecuencia esa persona va a crecer fuerte en la palabra, que vamos a tener clara todos los aspectos de la Biblia, vamos a conocer a Dios en su totalidad. Pero por otra parte se entiende que esta persona, la Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, estaba en un crecimiento, pero además estaba desnuda. ¿Qué significa esto? Ahí lo vamos a entender. Y para eso me interesa que leamos ahora Mateo 13 del 18 al 23. ¿Algún voluntario o voluntaria? Porque en primer lugar, está bien, cuidamos a la persona, pero ¿hasta qué punto o por qué estamos cuidando a las personas o por qué oramos por las personas si vamos más atrás? Porque en un comienzo oramos por las personas, después las cuidamos, pero ¿con qué propósito estamos trabajando de esa manera en la obra? Y yo creo que acá Jesús, cuando explica esto, nuestro amado Yeshua, habla de una situación muy particular que tenemos que aprender a entender, porque son 4 formas en cómo una persona recibe la palabra. Amén. ¿Quién la tiene? Creo que yo, Mati, creo que encontré bien. Súper, Barbarita. Mateo 13. Sí, del 18 al 23, ¿cierto? Súper, sí. Ya, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Wow, maravilloso. Yo creo que es un pasaje, pero precioso, porque la verdad es que se puede apreciar, digamos, cuando uno entrega la palabra, cuando usted vea la situación en su contexto diario, cuando usted hace comportaje, la Cata, por ejemplo, o todos en general, cuando vamos a orar por las personas, pueden suceder, y amado, amada, tengan la claridad de que puede suceder cualquiera de estas situaciones. En primer lugar, viene el malo, la persona recibe la palabra con gozo, pero en un instante se va, porque no tiene raíz. Primer punto. En segundo lugar, una persona que realmente recibió, que es como el segundo nivel, sin embargo, cuando vienen los problemas, la tribulación, donde mucho nos pasa, e incluyéndome a veces, cuando vienen los problemas, no es que dudamos de Dios, pero sin embargo, a veces sí nos afligimos, pero hay situaciones que hay personas, y sucede, según lo que cuenta nuestro amado Jesús, que claramente hay personas que los problemas lo agobian tanto que termina apartándose de Dios, apartándose de la verdad.
únicamente por problemas. Ahora, pueden ser problemas dentro de una iglesia, con hermanos, problemas quizás económicos, familiares, de pareja, no sé, pero son situaciones conflictivas de nuestra vida. Y en base a esas situaciones conflictivas, lo que el Señor está mostrando que esos problemas no nos pueden apartar. De hecho, el rey David, no, Jesús en la oración, hay una parte donde dice, apártanos de las tentaciones. La versión actual dice, no permitas que los problemas nos aparten de ti. Porque muchas veces cuando nos sentimos mal y estamos en una situación problemática, que cada uno conoce aquellas cosas que realmente nos hacen estar mal por problemas de nuestra vida, a veces la familia, a veces la economía, a veces son muchas cosas que quizás desconocemos, pero aquellas cosas que nos hacen sentir mal y cuando no vemos solución alguna, la situación más fácil a veces para muchos es apartarse de Dios y decir, justo cuando llegue a los caminos del Señor, me persiguió la mala suerte, comencé a hacer las cosas mal, todo me salió mal, estoy bajo maldición, y así, porque el diablo trabaja así de alguna manera, y quiere convencerte de cosas que no son reales. Dijimos la semana pasada que Dios es un Dios bueno, y todo lo de Dios es bueno, pero muchas veces Dios en su soberanía permite situaciones para que nosotros realmente, nuestra humanidad, y atención con esto, vaya menguando. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nuestra humanidad, incluso nuestros propios deseos personales, vayan menguando con el propósito de que Dios crezca más en nosotros, que Cristo se vaya formando su carácter en nuestras vidas. Entonces, qué hermoso, porque eso es lo que dice esa palabra. Y más adelante hay un tercer nivel, donde las personas están bien con Dios, pero sin embargo hay situaciones que el afán, y Jesús también habló de eso, del afán y la ansiedad, muchas veces sobrepasan nuestra fe o a veces tenemos otras prioridades y acá me quiero detener y a veces me pasa que a veces, y de hecho lo conversaba con la gatita la otra vez, que es bueno estudiar, es bueno ser responsable y disciplinado, como dice alguien por ahí, ya. O la Anaís, muy bueno esa disciplina, de en este caso querer comer bien y todo lo demás, entonces está bien, pero cuando los estudios, hablando en mi caso, sobrepasan mi tiempo con Dios, o por los estudios este día no leí la Biblia, estamos mal. Claro, porque no puedo sobreponer una cosa por lo otro. ¿Tengo responsabilidades? Las tengo. ¿Tengo que cumplir en mi trabajo? Sí, Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo. Tenemos que cumplir esta responsabilidad. Sin embargo, no podemos sobrepasar nuestros intereses, incluso nuestras obligaciones, sobrepasar las cosas espirituales. Nunca. Amén. De hecho, hoy día hablaba con una hermana del sur que me decía lo siguiente. Yo conozco a alguien que por lo general trabaja siempre, pero es un tema delicado porque trabaja tanto que al final las cosas de Dios las deja de lado. Y a veces sucede que a veces los afanes como el trabajo, el querer dinero, el hacer otras cosas, nos apartan nuestro tiempo de dedicación de estar en paz en la palabra. Y esas cosas muchas veces tenemos que reflexionar y decirle, Señor, dame sabiduría para poner en práctica y que ninguna de estas cosas que pueden ser afanes de mi vida me aparten de estar en tus propósitos, me aparten de estar en los caminos tuyos, Señor. Amén. Porque pasa en muchas ocasiones y son situaciones normales donde a veces nos afanamos, a veces los problemas, como al principio, después los afanes o las ansiedades, cosas que sí habla nuestro Señor, pero por otra parte lo que Dios quiere es, esto es como una escalera, nos quiere llevar en otro nivel, que es tener raíces completamente firmes en la fe. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que a pesar de las situaciones que estemos viviendo, amados, amadas, nada nos pueda separar de nuestra convicción que tenemos en la palabra. Amén. O sea, Dios quiere que seamos hermanos, amados, amadas, firmes y con convicción, que tenga raíz firme en las palabras, en lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que tenemos que hacer para Él. De hecho, al mismo me llamaba la atención y día estudiaba y meditaba en este tema, y decía, lo que Dios quiere de nosotros es que menguemos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces, me gusta cuando dice al final, en esa parte, que dice, para que demos fruto, aguanto, a 100, 60 y 30 por uno. Pero me llama la atención por qué va disminuyendo. Dice 100, 60, 30, pero ¿por qué? Al principio yo entendía, tenemos que ir, se supone que tenemos que ir subiendo de nivel. No, porque ahí está hablando Jesús de nuestra humanidad.
Al principio nuestra humanidad es total, es toda. Después, cada vez que nos acercamos a Dios, va a ir disminuyendo un 60, un 30 y así, hasta que Cristo permanezca firme en nosotros. ¡Wow! Esa era la revelación. Pero qué hermoso. Cómo nuestro Señor nos muestra la palabra y cómo Él quiere que el carácter de Cristo sea en nosotros. Que habite Él en nosotros en toda plenitud y estando juntos también. Amén. Para que demos ese fruto que nuestro Señor quiere. Entonces, estamos en un crecimiento, pero también Dios quiere provocar frutos en nosotros, para que todos los demás, como dice la palabra, puedan adorar a Dios por causa de lo que nosotros hacemos hacia las demás personas. Amén. La otra diapositiva. Anaís. Amén. Siguiente pasaje, en Ezequiel 16, del 8 al 14, dice lo siguiente. Dice, Jerusalén como una mujer hermosa y amada por Dios. Lo voy a leer detenidamente y quiero que pienses en este momento, si quieres cierras tus ojos, no lo sé, que ve o escucha o siente en tu espíritu cómo Dios te ve. Te ve de una forma maravillosa, eres una persona valiosa para Dios. Y mira cómo Dios te ve y lo que Dios dice de ti. Dice así. Tiempo después, volví a pasar por esa ciudad y vi que la ciudad, hablando de ti en este caso, ya había crecido bastante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, crecimiento. Era como una joven convertida en mujer, ya lista para casarse. Eso le suena familiar, claro, somos la novia y Dios quiere que vayamos creciendo para estar preparadas para recibir a nuestro amado. Y dice, le puse entonces bajo a mi cuidado y me comprometí, wow, esto lo dice usted, me comprometí para amarla para siempre. Que alguien te jura amor eterno de esa manera es pero fenomenal, wow, te dice que te va a amar para toda tu vida. Te va a amar para siempre. Dios te va a amar para siempre. Te dije, ¿de qué manera? Me comprometí para amarla para siempre. Amén. Y dice, como si ella fuera mi mujer y yo fuera su marido. La bañé, la limpié, la perfumé. Les juro que así fue como la traté a tan bella mujer. Luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados, y le puse calzados en sus pies. Así de amoroso yo fui con Jerusalén. Es decir, así fui contigo. Y no solo lo alimenté, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. Pregunto, ¿qué es lo que nos promete nuestro Señor cuando lleguemos a su presencia? Nos promete una corona. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en su última carta le escribió de las 13 a Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe, yo he terminado mi carrera y me espera, ¿qué dice? La corona de la vida, me espera la recompensa por haber predicado, haber guardado mi testimonio a todos los que esperan su venida. Entonces, qué hermoso, porque habla de un matrimonio cuya novia espera el regreso de su Señor, espera el regreso de su novio. Y yo creo que todos, como decía el alimento diario, Él quiere que nosotros amemos su venida. ¿Pero qué es amar su venida? Amar su venida es estar trabajando para Él, obrando, sirviendo, en todas las áreas donde uno puede servir. Está el comportaje, está también Buscafé, y hay varias herramientas donde usted puede ser útil en lo que sea. Dios quiere capacitarlo para el servicio de la obra. Amén. Qué maravilloso. Ese es el testimonio de nuestro Señor. Y sigue diciendo, tú eres la ciudad más hermosa de todas, parecías una reina. De tal manera te traté, Jerusalén, y la hice famosa ante todas las naciones, y todo el mundo la consideraba una belleza perfecta. ¡Wow! Entonces así es como nos tiene que ver, cuando dice las naciones, se está refiriendo a la gente del mundo, a la gente que no conoce a Dios, donde usted vaya al culto, no, el culto no están todos los cristianos, a la iglesia, no tampoco, a la universidad, al trabajo, donde sea, en todo lugar, claramente el Señor quiere eso de usted. Y de hecho me encanta, porque yo leyendo este pasaje, no sé por qué me acuerdo del Salmo 23, cuando dice que enderezan mesas delante de mí en presencia de los angustiadores.
porque donde tú vayas, el Señor siempre te va a honrar. Él dice, yo honro a los que me honran. Entonces, qué hermoso e importante honrar a Dios en todo momento. ¿Y de qué manera lo honro? Servicio y comunión. Qué hermoso. Entonces, Él promete honrarnos en todo momento y ser una persona que pueda ser capaz de bendecir al otro y llevar la luz donde quiera que vaya. Amén. Entonces, para terminar, leer Ezequiel 16, un poquito más abajo, y dice lo siguiente, Ezequiel 16, 59 al 60, donde ya Dios ve a Jerusalén como aquella ciudad que goza de la fidelidad de Dios. Entonces dice así, también quiero decirte, amada Jerusalén, que voy a castigar a todos los que no cumplieron nuestro compromiso. Sin embargo, yo cumpliré mi compromiso que hice contigo, lo mismo que las promesas que te hice cuando aún eras una ciudad no muy importante. Jerusalén, y ahí pon tu nombre, ya sea Tiare, Anaís, Alejandra, y todos los que están allí, Bárbara, Trini, amado Felipe, amados todos ustedes, Tamara, Jonathan, Geraldine, amados, les dice, sin embargo, mi amor por ustedes, dice Jehová, siempre será el mismo. Y así tú reconocerás que yo soy tu Dios y te amo con amor eterno. Qué maravilloso. Me gustaría que alguien, para terminar, leyera 2 de Timoteo 2, del 10 al 13. Pasaje poderosísimo, con esto terminamos. Y créame de todo corazón que es hermoso entender cómo en el Antiguo Testamento se refleja el amor de Dios hacia nosotros, cómo en todo momento Él quiere que gocemos de la fidelidad de Dios, que disfrutemos a Dios, que como dijimos al principio, que a pesar de los problemas, los afanes, ninguna cosa nos separe del amor de Dios. De hecho, Romanos dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. ¿Quién tiene 2 de Timoteo? Amén, Matías. Yo lo tengo. Amén, Segunda amén. sí, segunda de Timoteo 2, del 10 al 13. Súper. Sí. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Bien. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Amén. La le dijo 4 cosas, las puede repetir 4 cosas. Mira, vamos a leer ese versículo lentamente, lentamente. Se repite lo mismo de la semilla. Lentamente. ¿Yo? Sí, Ya. Ya. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, o sea, nosotros, amén, así me gusta. para que ellos también obtengan la salvación. ¿Quiénes obtenemos la salvación? Nosotros. Que es Excelente, en vamos. Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, o sea, nosotros, también viviremos con Él. Si La semilla en la sufrimos, tierra, sigue. sí, amén, oh, Señor Jesús. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Los Si problemas, segunda semilla. sí, sí, Vamos. si le negaremos, Él también nos negará. Wow, por los afán y la Sí, ansiedad. Tercera semilla. sí, Wow. hoy sí, Dios nos libre de negarles. Si Amén. fuéramos infieles, Él permanece fiel. Wow, Él Él no permanece fiel. puede negarse a sí mismo. Oh, Él Señor no Jesús. puede negarse a sí mismo. Dice, Él Ay, permanece fiel. ¿Y quién permanece fiel? ¿Quién es el que no niega a nuestro Señor? El que realmente ha recibido la semilla en la buena tierra. Entonces, dejémonos trabajar por nuestro Señor. Él quiere trabajar. Y demos fruto a 100, 60 y 60 por uno, con el propósito de que Él trabaje en nuestros corazones. Acá se ven reflejadas las 4 semillas y cómo Dios nos demuestra su fidelidad ante todo. Y termino diciendo, mi amor por ti siempre será el mismo. Es lo mismo que dice Timoteo, pero lo dice en otras palabras. Dice que Él
no deja de ser fiel. A pesar de que seamos infieles, su amor siempre permanece. Amén. Dios les bendiga, amados, que el Señor les bendiga con esta palabra y que cada momento disfrutemos, como dice el título, de la fidelidad de Jehová. Amén. Amén, te haré. Amén. Amén, Señor Jesús. No sé si me escuchan bien.